Una vez más, muy buenas noches, amigos, hermanos, familia. Sean bienvenidos a un nuevo curso del Antiguo Testamento. Como ya hemos venido haciendo algunos videos, estamos estudiando el Antiguo Testamento con un poquito de contexto, con un poquito de aplicando a nuestros días. Entonces, yendo paso a paso, analizando alguna parte de historia que podemos aplicarlo en nuestra vida. Entonces, sin ir hacerlo muy largo esto, porque lo que tenemos que ver hoy son varios puntos, entonces que creo que a veces el tiempo se hace tan pequeñito para hablar cosas tan bonitas, tan majestuosas y tan importantes, ¿no? Había dicho en el primer video que hicimos, había comentado de que el Antiguo Testamento tenía finalidad, ¿no?, de aprender, ¿no?, de los errores o las lecciones de vida de gente noble, de gente común y corriente, ¿no?, que nos podían dar lecciones de, se podría decir, de moralidad, lecciones de fe, lecciones de humildad. Entonces, en este caso, vendría como anillo al dedo a eso lo que había dicho. Porque aparte de que el Antiguo Testamento testifica de Cristo, que es el Dios del Antiguo Testamento, Jesucristo, también hay lecciones de humanidad, lecciones de fe, lecciones que nos pueden ayudar. Entonces, el anterior video que hicimos, había comentado, había dicho que Abraham fue puesto a prueba, vamos a decirlo así, pero esto, el poner a prueba no es una forma de, una vez más quiero recalcar esto, no es de que Dios quería, sino esto es un modelo donde el cual nos está enseñando Abraham que a pesar de estar con Dios, a pesar de hacer un convenio con Él, no estamos exentos ya de las pruebas, de los momentos difíciles, muchas veces de las decisiones que tomamos en nuestra vida, y a veces también si decidimos mal, algunas consecuencias, y evidentemente si decidimos según la manera que el Señor nos ha enseñado y nos va a enseñar, evidentemente las consecuencias van a ser mucho mejor, se van a convertir en bendiciones. En el video pasado, yo había llegado hasta la séptima prueba de Abraham, ¿vale? Había dicho la circuncisión, a que Abraham tenía 99 años. A partir de la séptima prueba de Abraham, lo que pasa es de que Dios ya, con ese cambio, con ese convenio, es que Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. Entonces ya ahí hay un cambio. Y de igual manera a Sarai, a Sará. Entonces a partir ya evidentemente hay un cambio, se podría decir, a partir de la circuncisión, a partir del convenio, Dios cambia el nombre a ellos, ¿vale? Pero antes me había saltado, quiero hablar sobre el matrimonio con Agar. De esta historia quiero sacar dos cosas, ¿vale? O sea, de la misma historia quiero, se podría decir un poquito explicar sobre, darle a lo mejor dos matices diferentes, pero que son bastante entretenidas. En el inicio de la historia sabemos de que Dios a Abraham le prometió prosperidad y le prometió una tierra de abundancia. En el inicio, ya en la prueba número 1, cuando le dice que salga de su ciudad, de Ur de los Caldeos, que le iba a dar posteridad y que le iba a dar la tierra una tierra abundante. También en capítulos pasados, donde el cual le dice, ve las estrellas que son incontables, tu posteridad va a ser así. Entonces, si hablamos de Abraham, también obviamente está ahí Sarai, ¿no? Entonces, cuando vimos en la prueba número 3, cuando
el faraón de Egipto se quiere tomar a Sarai, dijimos de que Sarai y Abraham eran elevadísimos espiritualmente, pero elevadísimos donde el cual Agar, la hija de Faraón, decidió dejar todo, ¿no? Y seguir a estas dos personas que eran un nivel espiritual poderoso. Entonces decidió dejar todo y ser sierva de Sarai en ese momento. Entonces, ¿por qué vuelvo a contar esto? Porque aquí Sarai toma una decisión. Porque ya Dios, o sea, ya habían pasado algunos añitos, entonces, y no había descendencia, no había hijos. Sarai ya tenía 90 años, se le había ido ya el ciclo menstrual que tienen las mujeres, entonces ya era difícil de que pudiera quedar embarazada. Entonces Sarai no sabe qué hacer. Entonces aquí entra a tomar una decisión. Entonces dice, Génesis 16 dice, Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar, la egipcia, y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham, hasta aquí quiero hacer una pausa. Primero, como lo he dicho, de esta historia quiero sacar dos contextos o dos enseñanzas importantes. Primero dice que Sarai le dice a Abraham y ella mismo lo toma y lo lleva, ¿no? En el principio de todo, Dios dice que creó macho y hembra, hizo varón y mujer. Entonces, él estaba ya fundamentado, de hecho en el jardín de Edén, a Adán y a Eva, Dios los casó. El mandamiento del matrimonio era así. Entonces, Sarai toma una decisión donde el cual decide incluir a una tercera. Y evidentemente, cuando decide incluir a una tercera persona, ahí empiezan los problemas. Entonces dice que Agar la empezó a mirar con desprecio, ¿no? Quiero un poco contextualizar, si Agar cuando estaba en Egipto y decidió seguir a Abraham y a Sarai porque eran personas espirituales elevadísimas, que su presencia irradiaba todo y te contagiaba puras cosas buenas, aquí cambió. Entonces había que detallar un poquito, porque cuando Sarai decide que Agar sea aparte, sea esposa de Abraham, primero tenía que liberarla como esclava. Ya no era esclava. Entonces tuvo que pasarle a ser una esposa, una igual a ella. Entonces cuando dice que Agar la miraba con desprecio, esto algunos, por ejemplo, los judíos dicen de que Agar como empezaba a hacerla quedar en vergüenza o en ridículo o humillaba a Sarai en público. De cierta forma, cuando tenía visitas a Abraham, Agar iba y decía, oye, mira, dice Sarai que es justa, es honesta, es íntegra ante Dios, pero no puede tener hijos. Mira yo, o sea, me casé y ¡pum!, quedé embarazada. O sea, tan justa, tan honesta, tan íntegra Sarai, no puede ser. O sea, algo falla para que Dios, el Altísimo, no le dé descendencia, algo está aquí mal. Entonces, y el problema era de esa forma. Siguiendo con la escritura, dice, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Sarai va enojada a hablar con Abraham. Tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer.
y ahora que va a tener un hijo, se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó, mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Aquí quiero poner otro, insisto, a ver, cuando tú decides, Sarai había recibido el mandamiento, sabía, tenía la promesa de Dios. Esta decisión, mucho más allá de que sea Sarai haya metido a Agar, es una decisión desesperada por querer a lo mejor cumplir que Abraham tenga posteridad numerosa como las estrellas, como Dios le había prometido, o confiar en Dios. Sarai se desesperó, tomó una decisión precipitada. Tenía que haber esperado que Dios, tenía que haber confiado un poco más, tenía que haber tenido más fe, tenía que haber sido paciente, porque el tiempo de Dios es perfecto. Muchas de las bendiciones, evidentemente, queremos que lleguen así al momento. Queremos que ya, o sea, yo lo necesito, yo quiero, me ha prometido Dios, yo sé que Dios es bueno, pero a veces oramos por querer tener una bendición. Y esa bendición no va a llegar en el tiempo, en el momento que deseamos, sino en el momento que Dios lo decida. En este caso, todavía la preparación, o la purificación, o el tiempo de preparación de Abraham para ser el padre de la fe, todavía no estaba completa. Había dicho en el video anterior de que Abraham es el padre de la fe como para los musulmanes, como para los judíos, los cristianos. Cuando Sará, ya no Sarai, porque le cambia el nombre, fallece, Abraham va vuelve a vivir con Agar, y a partir con Agar tiene hijos, y esos hijos, Abraham mismo les dice, váyanse de aquí, muy al oeste, muy al este, donde ustedes quieran, porque la sombra de Isaac los va a opacar. Entonces, hay escritos dentro del Tanakh judío que dice de que descendientes de Agar e Ismael, ¿vale? Entonces vienen esta religión famosa que no tiene ni siquiera un inicio o un fundador, que es el hinduismo, ¿no? Y del hinduismo nació el budismo y así sucesivamente. Volviendo, hermanos, sé que a veces es difícil, a veces tomamos decisiones desesperadas, decisiones en el momento que creemos que estamos haciendo bien. Por eso es que ella va y le dice, no juzgue ante Dios si tú o yo lo hicimos mal. Eso también lo voy a explicar un poquito. Por favor, esperen los tiempos de Dios. Sean pacientes. No hay que tomar decisiones apresuradas, porque eso a la larga trae problemas. Sarai decidió tomar una decisión apresurada porque veía que el periodo se le estaba terminando, el ciclo de la mujer, y no iba a poder tener, y dijo, bueno, algo tengo que hacer. Ahora, ¿por qué le dice a Abraham, juzgue Dios entre tú y yo para ver quién ha hecho en realidad el más mal o el mal? Porque Sarai estaba diciéndole, oye, mira, yo sé que si tú hubieses pedido a Dios en oración, tú eres el profeta, tú eres el que está en cercanía con Él. Si hubieras orado para que tal vez las dos pudiéramos quedar embarazadas, o para que yo pudiera quedar embarazada, o para que esto pudiera ser diferente, si tú hubieras intermediado para que Agar tuviera un comportamiento diferente, esto sería diferente. Entonces, una vez más, aparentemente tal vez una decisión apresurada parece la mejor, pero no es así. Esas decisiones apresuradas, sin oración, sin el espíritu de revelación, siempre a la larga van a traer problemas, va a haber peleas, va a haber discusiones, va a haber enfados, va a pasar de todo. Y evidentemente Abraham le dice, no, ella es
tu esclava, tu sierva, haz como tú veas. ¿Y qué es lo que hace Sarai? Evidentemente la vuelve a degradar, por decirlo así, a un punto de esclava. Ya no era igual, dice que la afligía, hasta que Agar, estando embarazada, decide escapar. Y leamos. Dice: entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino del sur, y le preguntó a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además el ángel del Señor le dijo, aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y contra él, pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues decía, Dios me ha visto y todavía estoy viva. También por eso el pozo se llama pozo del que vive y me ve. Este pozo está entre Cades y Bernes. Agar le dio un hijo a Abraham y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Es importante, quise leer esta parte, que Agar se estaba yendo de su señora, porque cuando estemos en la prueba número 9, que puede parecer de locura, entonces vamos a entender, el ángel del Señor le promete a Agar, ya no se habla de que tendría descendientes y que este sería arisco y afirmaría su casa. Hay que entender que por parte de Ismael vienen todo lo que es el mundo islam, musulmanes y todos ellos, ¿vale? Entonces, pasamos al número 7. Ya hemos hablado de que el convenio, la circuncisión, Abraham tenía 90 años, Ismael tenía 13 años cuando le hacen la circuncisión, les cambia Dios el nombre. Y aquí quiero entrar, para terminar esto, Génesis 18. Dice, el Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encimas de Mamre. Mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña como mediodía, Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie enfrente a él. Al verlos se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, mi señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol, ya que han pasado por donde vive este servidor suyo. Les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara, rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Y luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se le dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham le ofreció cuajada de leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham. Aquí quiero hacer un stop. Esta historia es preciosa. Buenísimo. Tan buenísimo que creo que el tiempo me va... O sea, quiero hacerlo lo más corto porque hay mucho material. Entonces quiero decirles de que Abraham, al tercer día de circuncisión, o sea, al tercer día de haberse cortado el prepucio de su órgano reproductor masculino, médicamente está comprobado que el tercer día es el día más doloroso
pero doloroso absolutamente, sin anestesia. Él tuvo que hacérselo solo, o sea, con dolor ni se imagina. Y aparte dice que hacía muchísimo sol y estaba a la entrada. Con dolor, Abraham dice que se le apareció Dios y se le aparecieron 3 ángeles. ¿Vale? Esas tres personas eran 3 ángeles. Antes de pasar un poquito más allá, quiero decir esto en contexto. Que Abraham estaba hablando con Dios, dice. Sí, mejor voy a decir sobre los 3 ángeles, porque así voy a unir una cosa con la otra. Aparecieron 3 ángeles. El Tanaj dice que esos 3 ángeles, uno era Miguel, el otro era Gabriel y el otro era Rafael. ¿Vale? Entonces ellos vinieron y lo grandioso que hizo diferente a Abraham es de que cuando él los vio así lejos, empezó a correr con ese dolor de circuncisión, con fiebre, con mucho sol, empezó a correr, se postró, puso su frente en el suelo. O sea, imagínense, ¿con esto qué quiero decir? Abraham vivía todo el día, todo el momento en hacer bondad, en hacer servicio, en hacer caridad. Hermanos, si solamente creemos de que por ir a la iglesia, por guardar los mandamientos, por conocer las escrituras de punta a punta, por memorizarnos versículos, por saber historias y todo eso, creemos que es suficiente y nos olvidamos de hacer servicio y nos olvidamos de hacer bondad y nos olvidamos de hacer caridad, entonces no hemos entendido nada. Abraham es el vivo ejemplo entre el equilibrio entre guardar toda la ley y al mismo tiempo amar al prójimo, hacer servicio, hacer caridad, hacer bondad. No podemos solamente creer de que estamos bien en nuestra zona de confort, memorizando versículos, yendo a la capilla, creyendo que somos los mejores, los más intelectuales, y olvidando el visitar, el enseñar, el ayudar, el dar caridad, el dar bondad, el hacer servicio. Las dos cosas van de la mano. Entonces, como Abraham tenía eso en su ser, el servir, el ayudar, el pensar más en las otras personas que en él mismo, entonces ahí es cuando aparecen los 3 ángeles y primeramente le habla a Miguel. Miguel le dice: ¿dónde está tu esposa Sara? Allí en la tienda de campaña, respondió. Entonces uno de ellos le dijo: el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham. A la entrada de la tienda, Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham, pero Miguel le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó: yo sé que te reíste. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? La respuesta es no. Él lo puede todo. Entonces, al año después, ya nació Isaac. El segundo ángel, ¿vale? El segundo ángel le habla y le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y ese es Gabriel. El tercer ángel es Rafael.
Y el tercer ángel vino a curar a Abraham. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, con esto, luego vamos a hablar sobre Gabriel, Sodoma y Gomorra, pero quiero dejar esta idea. Hermanos, si tenemos una vida espiritual elevada, guardando los mandamientos, tenemos una vida en servicio, en bondad y en caridad, las mismas promesas y las mismas bendiciones de Abraham van a ser nuestras. Si hacemos bondad, hacemos caridad, hacemos servicio, el Dios de Abraham, que le prometió una familia, es que nuestras familias van a estar protegidas. La bendición de Dios, las ventanas de los cielos se van a abrir para nuestras familias. Ese es Miguel cuando le vine a decir vas a tener un hijo. La felicidad dentro de la familia. Los lazos familiares se van a ver reforzados a través del servicio, la caridad, la bondad, porque eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos. Esa es la ley que debemos de vivir en las cuatro paredes. Si hablamos del ángel Rafael que vino a curar, hermanos, si cargamos con algún dolor, alguna preocupación económica, preocupación porque hay un ser querido que está enfermo, porque no nos alcanza el dinero, porque está cualquier cosa, Dios nos va a curar. Si vivimos una ley espiritual elevada, guardando los mandamientos de Dios, buscándoles, reconociendo, orando, meditando, reflexionando, escudriñando, ayunando, y hacemos bondad, caridad, servicio, esas promesas están. Felicidad en la familia. El Señor nos va a curar, nos va a liberar de nuestras cargas. Y como es obvio, vivimos en un mundo caído, estas cosas, el ser elevado espiritualmente, el guardar los mandamientos, va a hacer que seas totalmente diferente. El ser una persona servicial va a llamar la atención de tu entorno. Y es probable que a algunos eso no les vaya a gustar. Es probable que algunos vayan a criticar. Es probable que algunos vayan a buscar alguna manera de incomodar o tirarnos piedra. Eso es lo que va a pasar en un mundo caído. Pero viene la promesa de que Gabriel va a pelear por nosotros. No necesitamos subir a un estado diciendo, me cae mal la gente. No necesitamos subir algo en TikTok, la gente hipócrita me cansa o lo que sea. Dios va a pelear nuestras batallas. Dios va a hacer que nuestros enemigos, ¿vale?, dejen de serlo simplemente. La promesa que Dios le hizo a Abraham es que todo el que te maldiga, maldito será, y todo el que te bendiga, bendito será. Y esa es la función de Gabriel. Que aquella persona que busque nuestro mal, automáticamente se está generando y proporcionando su propio mal. Al final va a morir con su propio veneno. Y todo el que nos bendice, nos bendiga, va a ser bendito. Estamos bajo esa promesa, bajo ese convenio. Hermanos, quiero decirles, presidente Monson dijo que cuando estemos sentados con nuestro Padre Celestial, Él no nos va a preguntar cuánto de dinero tenemos en la cuenta, no nos va a preguntar qué llamamientos, no nos va a preguntar qué conocimiento tienes, no nos va a preguntar si te sabes de memoria todos los versículos. No. Él nos va a preguntar simple y sencillamente a cuánto de estos mis hermanos, los más pequeñitos, has servido. En el Nuevo Testamento el Señor lo dijo claro: benditos sois, porque me habéis dado de comer.
Cuando tuve hambre, me disteis de comer. Cuando tuve sed, me disteis de beber. Cuando estuve preso, me vinisteis a visitar. Y uno de los miembros del quórum de los 12 le pregunta y le dice, pero Señor, ¿cuándo hicimos esto por ti? En cuanto lo hiciste a uno de mis más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Quiero, por favor, que podamos comprender. Las decisiones apresuradas son malas, a largo tiempo traen problemas. Las decisiones con un espíritu de oración son las mejores. Cuando el Señor nos los dice, hay que tener paciencia, confiar en las promesas de Dios. Y estos 3 ángeles maravillosos, Dios nos ha prometido las bendiciones de Abraham. Es el Dios de la familia, es el Dios que nos puede curar y es el Dios que va a pelear nuestras buenas batallas. Yo lo sé, hermanos. Como había dicho, esto es precioso, es buenísimo. Abraham es lo mejor. Entonces ahora quiero entrar a esta parte de Sodoma y Gomorra cuando vamos a hablar un poquito de Gabriel, cuando entra Sodoma y Gomorra, Lot, la mujer que queda con estatua de sal, las hijas y todo eso. Entonces vamos a entrar a eso. Entonces, siguiendo lo que quiero compartir con lo que aquí había apuntado aquí en la pizarra, ya hablamos la visita de los ángeles, entonces quiero entrar a Sodoma y Gomorra. Todos sabemos de que en Sodoma y Gomorra vivía el sobrino de Abraham, Lot, que se estableció con su mujer, sus 2 hijas y todo eso, ¿vale? Entonces después aquí entra como en escena para que puedan comprender un poquito el contexto, es de que el ángel Gabriel empieza a hablar con Abraham de que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y ahí es cuando Abraham empieza como a decir, ¿no? Si hay, ¿cómo vas a destruir? Si hay 50 justos, no sería bueno que puedas destruirlo. Si hay 45, si hay 40, entonces al final solo podemos llegar a entender de que no había justos en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra habían degenerado, habían, o sea, abiertamente, deliberadamente, conscientemente estaban en contra de los mandamientos de Dios, o sea, no obedecían ningún mandamiento. Aparte, ellos estaban como, se podría decir, estaba por ley prohibido hacer actos de bondad, de caridad, servicio. Y por último, o sea, el pueblo estaba pervertido totalmente, que a sus visitantes que ellos consideraban que a lo mejor tenían cierta intriga o veían como alguna amenaza o con algún peligro o algo, entonces una forma de humillar a los visitantes, a los que llegaban, a los forasteros, era, ¿no? los violaban, por decirlo de esa forma. Entonces Sodoma y Gomorra había caído en la incredulidad, se habían vuelto perversos, habían pervertido todas las cosas e inclusive los animales mismos, ¿no? Por eso es que llovió fuego, ¿no? Había muchísima maldad que no os podéis imaginar la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Imagínense, no había ni 5 justos en todo el pueblo. Algunos comentaristas dicen de que, es más, Lot fue salvado por el pacto de Abraham que tuvo con Dios, porque Lot vivió por cierto tiempo con Abraham. O sea, la salvación de Lot no fue netamente como porque era un hombre justo, un hombre bueno, sino que su salvación fue por amor a Abraham. Entonces, para leer un poquito, dice, empezaba a anochecer cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra.
Lot, que estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era un lugar donde se reunía la gente, cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo: Señores, por favor, les ruego que acepten pasar la noche en casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero ellos dijeron: No, gracias, pasamos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho, y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura, y los visitantes comieron. Todavía no se habían acostado, cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot: ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles y, cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo: Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo 2 hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. Pero ellos le contestaron: Hazte a un lado, solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo, pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban fuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot: ¿Tienes más familiares aquí? Toma a tus hijas, hijos y yernos y todo lo que tengas en esta ciudad, sácalos y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad, y por eso nos ha enviado a destruirla. Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo: Levantaos y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esa ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot: Date prisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas, si no quieres morir, cuando castiguemos la ciudad. Pero Lot se tardaba. Los ángeles lo tomaron de la mano, porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo: Corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás ni te detengas para nada en el valle, vete a las montañas si quieres salvar tu vida. He leído casi todo el versículo porque quiero que podamos comprender. La destrucción de Sodoma y de Gomorra era una ciudad caída, pecaminosa. Lot tuvo un gesto bueno con los ángeles. Y esto es como ya muy conocido, ¿no? La esposa de Lot va saliendo, mira para atrás y se convierte en estatua de sal, ¿verdad? Lo que quiero decir esto, se ha hablado mucho sobre esta escena, es de que, bueno, la mujer miró para atrás y no quiso dejar su oro, su comodidad, su estatus, su riqueza, ¿no? Lo que quiero decir es, hermanos, amigos, familia, solo tenían un mandamiento ellos en ese momento: que no miraran atrás. El problema fue que desobedecieron ese mandamiento. Bueno, perdón, desobedeció ese mandamiento. Cuando en esta vida, cuando decidimos seguir el camino del Evangelio, decidimos seguir a Cristo, hacemos convenio de vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios, de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, de recordarle siempre, de guardar sus mandamientos, y es difícil cuando luego desobedecemos,
El problema de esta mujer fue que desobedeció el mandamiento. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, ahí está el problema. Simbólicamente esta mujer se convirtió en estatua de sal. En nuestra vida, en nuestros tiempos, no nos vamos a convertir en estatuas de sal. Pero sí va a pasar algo. Vamos a ser personas que no vamos a poder sentir empatía, que no vamos a sentir tolerancia, respeto por las opiniones de las personas, no vamos a poder llorar con los que lloran, sufrir con el que sufre, no vamos a ser misericordiosos, no vamos a ser caritativos. Vamos a convertirnos como en témpanos de hielo. Quiero decir, amigos, hermanos, familia, si un día Emer Sánchez, mi persona, se aleja del camino de Dios, no va a ser porque alguien me cae mal, alguien no me habló, alguien me criticó, en la iglesia me critican o no. Simplemente va a ser porque he dejado de guardar los mandamientos de Dios. No digo todos, tal vez uno. Y de uno voy a ir poquito a poquito y poquito a poquito, hasta ya no sentir nada, convertirme en una estatua de sal. Una persona que en lugar de poder vivir una vida agradecido con Dios, simplemente voy a entrar en rebeldía absoluta con Dios. Lo que quiero invitarles, hermanos, es de que los mandamientos, sé que a veces es difícil, tal vez a lo mejor no son modernos para estos tiempos, tal vez son muy anticuados o muy pasados de moda. Lo que quiero decir, esto viene de Dios. Sea como sea, los mandamientos de Dios se tienen que guardar. Y a veces el hecho de mirar para atrás como la mujer de Lot, a veces es como preferimos el placer que la felicidad que viene de Dios. A veces preferimos la satisfacción personal que en lugar de seguir un camino y vivir de toda palabra que sale en la boca de Dios. Entonces por eso es de que me resultó importante poder compartir esto. Hermanos, los mandamientos hay que guardarlos. Porque en el momento que dejemos de guardar los mandamientos, nos vamos a convertir en estatuas de sal. Vamos a alejarnos, vamos a creer, no vamos a sentir, no vamos a experimentar experiencias que nos puedan ayudar a ser mejores, no vamos a edificar nuestro carácter, nuestra personalidad. Vamos a estancarnos en un crecimiento espiritual. Vamos a estar ahí. Y hasta el momento que decidamos arrepentirnos, hasta el momento que decidamos cambiar y que darnos cuenta que Satanás nos ha tenido ahí en un bucle, no vamos a avanzar. Después viene la octava prueba. Nuevamente, como Sarai era muy hermosa, muy bonita, aquí hay muy poco que comentar. Entonces igual el faraón de Egipto se queda Sarai. Entonces nuevamente es tomada, pasan la prueba. Pero en esta oportunidad quiero dar un enfoque importante. El matrimonio está establecido por Dios. El matrimonio es lo más sagrado dentro de la sociedad, dentro de esta vida. Lo que quiero con esto decir, por favor, no lo vayan a tomar a mal. El matrimonio está establecido por Dios entre un hombre y una mujer. Por eso es de que nuevamente, al igual que en la tercera prueba, en la octava se repite. No hay nada más importante que el matrimonio. Para un esposo, lo más importante en esta vida
No son sus hijos, no es su hermano, no es su papá, no es sus tíos. Es su esposa. Para una esposa, lo más importante en esta vida no es sus hijos, no es su mamá, no es su papá, es su esposo. Entonces ahí es donde se va a cumplir el mandamiento, donde dice, todo hombre debe dejar a su padre, a su madre, y unirse a su esposa y ser los dos una sola carne. Entonces, en esta oportunidad quiero decir, el matrimonio está establecido entre un hombre y una mujer. Eso es lo que Dios ha decretado desde el inicio de Adán y Eva. Entonces, como tal, presidente David O. McKay lo dijo de esta manera: ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. Uno puede ser un gran médico, un gran abogado, un gran arquitecto, pero si en el hogar no es ese gran médico, evidentemente va a sufrir un desequilibrio y tarde o temprano esos lazos matrimoniales se van a romper. Y al romperse esos lazos matrimoniales va a haber niños sufriendo, va a haber una esposa sufriendo, un esposo sufriendo, entonces va a haber muchos problemas. ¿Se acuerdan que había dicho de que en la historia de Agar y Sarai, voy a sacar dos partes? Lo expliqué en el video pasado, la primera parte. La segunda es que el amor tan infinito que tenía Sarai a Abraham le permitió dar ese paso. Si una mujer vive su vida para ser feliz a su esposo, olvidándose de ella misma, eso es un matrimonio seguro. Y viceversa, si para un hombre, ese esposo vive para ser feliz a su mujer, olvidándose a sí mismo, ahí es donde va a haber un matrimonio bonito, feliz y duradero. Dentro del matrimonio, cada uno tiene que dejar de lado su egoísmo, tiene que dejar de lado el pensar en yo, decir, si ella piensa en mí, entonces tiene que ser recíproco. Por eso es que nuevamente en las 10 pruebas de Abraham, la tercera, que cuando Agar vino a ser parte de la familia de Abraham, que nuevamente estuvieron en Egipto, en la 9ª vuelven a llegar a Egipto y nuevamente Abimelech se quiere casar, la toma por esposa a Sara y ahí es donde empieza el problema. Una vez de que Dios habla a Abimelech y le dice, está casada con Abraham, entonces Abimelech le deja libre a Sara y les deja salir de Egipto y nuevamente le carga con riqueza, con esclavos, con ganado, con rebaño, con todo. Abraham, si ya era rico, ahora se volvió millonario. Hermanos, quiero decir que si a pesar de los momentos difíciles dentro del matrimonio, uno sabe solventarlos, solucionarlos, sabe que si se ha equivocado puede pedir perdón y puede reclamar el arrepentimiento, que el arrepentimiento es la expiación de Jesucristo. Las bendiciones después de ese problema, de esa situación, de ese conflicto matrimonial, si salen de ese problema, evidentemente las bendiciones van a llegar. Como salió Abraham de Egipto, millonario, con mucho ganado, con mucho dinero en plata, en oro y con muchos esclavos. Quiero ir a la 9ª prueba. Como esto es lo que pasa. Y aquí parece duro, cruel, pero hay que entender que ya Ismael no era tan pequeño. Entre Ismael y Isaac había muchos problemas. Ismael es el hijo de Abraham que tuvo con Agar, ¿ya? Y Isaac es el hijo
de Abraham que tuvo con Sara. Ese es cuando Miguel vino y le visitó y le dijo, aquí dentro de un año vas a tener tu hijo y tal, ¿no? Entonces ellos vivían juntos ahí en el campamento, pero como había dicho la promesa que el ángel le dijo a Agar que iba a ser duro, rudo, difícil Ismael, entonces ese era el caso. Ismael no estaba guardando los mandamientos de su padre Abraham, no eligió servir a Elohim, al Dios de Abraham, entonces andaba, se podría decir, con los dioses tal vez de parte de su madre, de Agar, que no se olviden que Agar era egipcia y los egipcios tienen varios dioses, entonces Ismael era un poquito idólatra. De hecho, llegan a un punto a pelear entre los dos hermanos, entre Ismael y Isaac. Ismael le decía a Isaac, no, mira, tú cuando naciste a ti te hicieron directo la circuncisión y no sufriste, ni lo recordaste, ni lo experimentaste, nada. A mí cuando me hicieron la circuncisión, yo tenía 13 años, fue duro. Ciertamente es verdad, fue durísimo. Fue porque sin anestesia, un corte ahí a rojo vivo, fue difícil. Entonces, sin embargo, Ismael le dice, no, bueno, tú diste una pequeña parte de tu seno. A mí no se me preguntó si yo quería hacer sacrificio para Jehová. Y cuando estuve en el monte Moriah, estuve dispuesto a darlo todo de mí por Dios. Tú diste una pequeña parte, yo ofrecí mi vida. Entonces ahí había disputas y veía esto con mal ojo Sara. Entonces va donde Abraham y le dice, oye, tienes que expulsar tienes que decirle que se vaya a Agar con su hijo porque yo no quiero ver más a su hijo porque es una mala influencia para Isaac, no es lo que yo quiero o pretendo para Isaac, porque Isaac tiene que ser el padre de todas las naciones. Sin embargo, Ismael con sus dioses, con toda la idolatría, con todo lo malo que es duro de corazón, no sigue a tu Dios, no sigue tus pasos, no sigue tu ejemplo, entonces quiero que se vaya. Evidentemente Abraham, imagínense a un padre tener que decirle, oye, tienes que irte de mi casa, fue durísimo. Abraham no quiso. Entonces intervino Dios y le dice Dios a Abraham, haz lo que dice Sara, porque también de parte de Ismael haré una nación grande. Al día siguiente agarra un cántaro, una bolsa de agua, un trozo de pan y despacha a Ismael con Agar y fue durísimo. Esa es la 9ª prueba que tuvo que pasar Abraham. Tenía que expulsar a Agar y a Ismael. A veces, como decía, he dicho que el matrimonio es importante, también los hijos son importantes. En este caso había un hijo que se estaba portando mal. Y la única manera, lo que quiero decir con esto, no lo tomen a literalidad el contexto, porque podemos decir, que Dios tan malo, tan perverso, ¿cómo así? Como he dicho, estos son enseñanzas de personas nobles que nos quieren invitar a reflexionar, a no cometer errores. Abraham era un hombre cercano a Dios y eso es lo que pasa en nuestro día a día. Dentro de una familia siempre hay un hijo que le cuesta más, que es más difícil, que tiene un carácter tal vez rebelde. Por último, podemos decir la oveja negra de la familia, ¿no? Entonces, y en este caso pasa en las mejores familias. He visto en casas de líderes importantes del sacerdocio con hijos relativamente rebeldes, ¿no? La invitación de esta historia es de que
esta sociedad ha confundido. No recuerdo el nombre de esta psicóloga, de esta gente que dice, no, los papás tienen que ser amigos de sus hijos. Hermanos, ese es el peor concepto que puede haber. Un papá jamás puede ser amigo de su hijo. El papá es papá, mamá es mamá. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Un amigo nunca va a corregir a su amigo. Nunca le va a decir, oye, te estás portando mal, hazlo bien. Un amigo jamás va a decir, te has equivocado, no quiero que vuelva a pasar esto, no quiero que seas así. Un papá sí puede corregir. Su deber es corregir cuando los hijos no están por el camino. Deben decir, no me gusta tu comportamiento, quiero que cambies, no quiero que hagas estas cosas, te estás portando mal. Debe llamar a reflexión, debe llamar a arrepentimiento, debe llamar al cambio. Un amigo no va a hacer eso, no tiene ese poder. Entonces, con este gesto que estaba haciendo Abraham, era lo que le estaba diciendo a Ismael, oye, estás haciendo mal las cosas, ya está bien. Ismael no era un niño chiquito. Ismael ya era un hombre cerca a los 50 años. Entonces ya era un hombre hecho y derecho. También hay un concepto erróneo que dice que es que cuando ya hay una familia, el hijo cumple 18, 19, 20, 21, no, es que ya es mayor. ¿Yo qué le puedo decir? No le puedo decir que haga esto. Por favor, papás, mientras ese hijo viva bajo su techo, todavía tienen que seguir pidiéndoles permiso para salir. Todavía tienen que ponerles hora. Es su responsabilidad. Y aún así, si este hijo se casa y se va de su casa y establece su propio hogar, ustedes tienen todo el derecho de llamarle la atención aún así, de corregirle, de enseñarle, de motivarle, de invitarle a reflexionar. Esta historia es esa manera que Abraham encontró de educarle, decirle, mira, ya está bien. ¿Hasta cuándo? Entonces, no aprendas a buenas, pues será a malas. Toma un vaso, tu agua, tu pan. En mi vida personal me ha tocado muchas veces solamente dar el agua y el pan. Y ser duro, y ser implacables. Me dolía el corazón, totalmente. Lloraba a solas, sin que nadie me viera. Pero era la manera de poder invitar, de poder demostrar que en realidad estaban equivocados o estaba equivocado. Y Abraham lo hizo de esa forma. Papás, por favor, no se olviden, no se confundan. No pueden ser amigos de sus hijos. Son papás llamados divinamente por Dios para poder educar a una generación, a unos hijos que amen al Señor, que sirvan a su prójimo, que sean bondadosos, caritativos, justos, benevolentes. Ese es el ejemplo que tiene Abraham al expulsar a Ismael. Por último, el sacrificio de Isaac. Todos sabíamos eso. Cuando Isaac fue sacrificado tenía 37 años. No era un niñito. Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Abraham le dice, ok. Al día siguiente, a las 5 de la mañana estaba despierto Abraham, alistando la leña, todo eso, van de camino. Cuando salen de casa no le dicen a Isaac qué iba a pasar. Cuando ya Isaac llega y dice, pero papá, ¿y el sacrificio? Dios proveerá. Y si Dios no provee el sacrificio, voy a tener que sacrificarte a ti. Isaac lo dice, claro que sí, papá. Si no Dios provee, sacrifícame a mí. Estoy dispuesto a dar mi vida. Todos sabemos lo que pasa. Llegan arriba, lo ata,
agarra el puñal o el cuchillo, intenta ir y la voz del cielo dice: Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho. Ahora sé que eres un hombre temeroso. Y ahí en medio de los arbustos había un ternero, un cabrito, hicieron el sacrificio. Hermanos, en nuestra vida, sacrificar cosas, sacrificar lo que nos duele, el Señor es sabio. Para seguirle a Él, para ver su amor, a veces es necesario sacrificar cosas, sacrificar amigos e inclusive sacrificar familia. Mi invitación y el ejemplo de Abraham es, Abraham, muchos dicen, fue obediente. Sí, fue obediente. Abraham es la prueba viviente de que se puede seguir el camino de Jesucristo por amor. La mejor forma de servirle es amándole. Y si nuestro camino es ese camino de amor, evidentemente el Señor nos va a bendecir con todo lo que Él tiene preparado. Salud, abundancia, felicidad, los lazos familiares sólidos, una familia saludable, feliz. Yo les prometo grandes cosas. Hermanos, yo les había dicho, amigos, familia, al Señor solo se puede servir de 3 formas. 1, por miedo. Es que Dios me va a castigar, no he hecho esto. 2, por beneficio. Y 3, por amor. Y la mejor forma, más elevada, es servir a Dios por amor. Para no alargarme más, porque ya estamos demasiado, en el último capítulo muere Sara. Y Sara muere de la siguiente manera. Como Abraham había llevado a Isaac al sacrificio, entonces Abraham le dice a los siervos, a sus esclavos, quédense aquí, yo voy a subir junto con el muchacho y dentro de un rato volveremos. Entonces uno de ellos, de los criados que estaba ahí, había escuchado que Abraham le dijo a Isaac, como no llevamos el sacrificio, Dios proveerá, y si Dios no provee, voy a tener que sacrificarte a ti. Ese esclavo va corriendo, vuelve al campamento y va y todo así alarmado, ¿no? ¡Ay, mi señora! Dice. Y Sara, ya mujer mayor, Sara vivió 127 años. Entonces Sara con 127 ahí le dice, ¿pero qué te pasa? Dice, no, señor, no sabe qué pasó. Todo así alborotado él, no sabe qué pasó. Algo trágico está pasando, pero ¿qué? Cuéntame, ¿qué ha pasado? No, es que no sé cómo decirle. Por favor, no se vaya a alarmar, tómelo bien. O sea, y Sara con esta cuestión, ya 127 años, todo así. Y le dice, es que el patrón, el señor Abraham, va a sacrificar a su hijo. Y Sara, con 127 años, ¡boom!, le da un infarto y cae muerta. Quiero decirles, hermanos, cuando vayan a contar una mala noticia, sean cautos, sean prudentes, sean lo bastante sencillos. No alarmen más allá, aunque pueda ser muy mala noticia. Porque no sabemos el dolor que podemos causar en las personas, la tragedia que podemos traer en su vida. Si alguien sabe algo, tal vez poco virtuoso de alguien, tal vez poco ético de alguien, también seamos prudentes. Seamos como Abraham,
seamos llenos de amor, de paciencia, y estoy seguro que Dios nos va a bendecir. Hermanos, sirvamos al Señor por amor. Y yo lo sé que ese es el camino. Ha bendecido mi vida enormemente. He tenido bendiciones, pero incontables. Bendiciones que han llegado por todo lado. Y cuando he necesitado en momentos puntuales la ayuda divina, Dios me ha enviado personas. Personas buenas, personas nobles. Y yo sé que esto es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.